Bitcoin cae un 30% desde los máximos de 70 y pocos mil que tocó durante este año. Cae un 15% en tan solo los últimos 4 días. ¿Quién tiene Bitcoin todavía? ¿Quién no ha vendido a pesar de la sangría? A pesar de que el sueño de los 100.000 parezca hoy más lejos que nunca. ¿Quién es capaz hoy de mirar la caída y sonreír sabiendo que se ha visto en otras peores? Bitcoin hoy recuerda fuertemente al Bitcoin que tuvimos en verano de 2023, hace tan solo un año, momento en que, si recordáis, no se sabía nada todavía de los ETFs. Los candidatos a la presidencia en Estados Unidos no decían nada sobre Bitcoin, pasaban del tema, y el precio de Bitcoin, tras no hacer nada o caer, si acaso ligeramente, desde junio hasta agosto, finalmente cayó un 15%, empezando septiembre, y allí anduvo durante un mes sin pena ni gloria, hasta empezar la subida que lo llevó desde 25.000 a 70.000 basándose en el incremento de la liquidez en el mercado que empezó en octubre y posteriormente los anuncios de los ETFs y su aprobación en enero. Esto fue lo que pasó entonces y no es muy distinto de lo que estamos viviendo hoy. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el mercado de Bitcoin hoy. ¿Qué factores confluyen para hacernos pobres a todos? ¿Qué esperar de esta situación? Y con suerte, quizás, encontremos algo que nos permita ser optimistas, incluso con la que está cayendo. Recuerda que si quieres puedes suscribirte a la newsletter de este podcast. Pues también tiene una newsletter, no solamente se escuchan cosas y se ven cosas graciosas, también se pueden leer sobre temas importantes, en este caso Bitcoin y similares. Así que puedes hacerlo si te suscribes a la newsletter. Recuerda también que te puedes dedicar a darle like a este contenido y mejor aún si lo haces antes de ver el vídeo. Los likes pre-visualización son mucho mejores que los likes de después. Esos no cuentan, hombre, eso cualquiera lo hace, así que puedes darle like, puedes compartirlo y así este contenido llegará a más gente, tendrás más gente con la que hablar de estos temas. Y finalmente, antes de empezar con el análisis, recordad también que si queréis comprar Bitcoin, sobre todo en estos momentos de luchar en la sombra, podéis hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque es fácil, sencillo y para gente pobre también vale. Pues si compras Bitcoin a través del enlace que está en la descripción del podcast, obtendrás un descuento en tu compra. Y bueno, pues por si no te parecía suficiente, un 15% de descuento, pues también tienes descuentos en las comisiones si lo haces a través de Relay. Bien, empecemos. Hace unas semanas hice un mañanero en el que analizaba la situación de Bitcoin tras 100 días que se había tirado Bitcoin alrededor de los $65.000. Y comentaba en aquel vídeo sobre lo bueno, lo feo y lo malo que asomaba de ese análisis sobre el análisis de muchos otros profesionales y, digamos, amparándome en todo lo que ellos decían sobre Bitcoin en ese momento. Y me preguntaba si después de esos 100 días básicamente comportándose como una stablecoin a 65.000, si en ese momento decidiría subir o, por el contrario, decidiría bajar. Dentro de lo feo, había un análisis que, aunque no pintaba mal entonces, era feo porque si se torcía, si ese análisis acaba yendo por donde no esperábamos que fuese, claro, las perspectivas para el precio de Bitcoin en el medio plazo se ennegrecían bastante. Si hacemos un precio medio, básicamente, de esas Bitcoin que se han movido recientemente, llegamos a un precio medio que sería el precio medio base, el precio medio al que las últimas Bitcoin se han intercambiado. Ese nivel suele actuar de soporte porque los que compraron a ese precio, por ejemplo, imagínate que el precio medio está a 60.000, el precio medio realizado está a 60.000, pues los que compraron a ese precio tienen un coste medio base de 60.000 y están, por tanto, más preparados para comprar a ese precio, pues es su precio de entrada, o por debajo, pues entienden que por debajo sería un mejor precio todavía del precio al que entraron.
Entonces, eso es algo que ocurre. Pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué pasa cuando el precio, cuando la línea negra, por ejemplo, en el gráfico que he compartido, no consigue rebotar en ese precio realizado a corto plazo? Pues entonces comienza una tendencia bajista. Y efectivamente, ese precio medio base de corto plazo al que me refería entonces en ese análisis, ese precio medio base de corto plazo que estaba funcionando de soporte cuando el precio estaba alrededor de los 65.000 más o menos, pues ahora con el precio por debajo de 55.000 ha sido totalmente destruido. Y si confiamos en lo que ocurrió las otras veces que esto se produjo, deberíamos esperar un mercado bajista, al menos en el corto y medio plazo. Como siempre, si el precio de Bitcoin se da la vuelta rápidamente, si esa resistencia deja de ser una resistencia y pasa a ser un soporte, pues sale el sol, todo bien, alegría y alboroto, pero ahora mismo esta es la situación. Ese nivel se ha roto y cuando se ha roto normalmente ha ido mal para Bitcoin, al menos en el corto y medio plazo. Es bueno en este punto recordar también que Bitcoin ha roto a la baja en los últimos 4 días en los que viene, por así decirlo, luchando solo. Igual que el bando aliado perdía la guerra contra Alemania sin Estados Unidos, sin la participación de los soldados americanos, esta semana que el mercado americano ha estado prácticamente cerrado debido a las festividades del 4 de julio, Bitcoin ha recibido poco apoyo del mercado que más Bitcoin ha comprado, ha atesorado en los últimos meses. Cuando Estados Unidos vuelva a la pelea, cuando se acerquen esos tanques y esos barquitos y esos avioncitos americanos, esto podría cambiar, pero no se sabe si a peor o a mejor. Bien, ¿quién está vendiendo tanto Bitcoin? ¿Por qué está pasando esto? ¿De dónde viene esta sangría? El vendedor más activo a día de hoy es sin duda Alemania. Comenté en otro mañanero recientemente, que Alemania tiene mucho Bitcoin debido a este servicio de streaming de películas anterior a Netflix, a Movie 2K, que funcionó hace unos 10 años así, que luego fue cerrado por las autoridades y curiosamente uno de los fundadores, no entiendo muy bien todavía por qué razón, decidió mandarle pues no sé cuántos mil millones de dólares en Bitcoin a las autoridades alemanas en enero de este año 2024. Y ese Bitcoin que las autoridades alemanas tienen, esos 3.000 millones de dólares en Bitcoin que los alemanes tienen, que el gobierno alemán tiene, empezó a ser vendido por estos hace unos pocos días y vienen haciéndolo durante las últimas semanas. Semanas en las que hemos visto la participación de Bitcoin o el Bitcoin que tienen los alemanes bajar de casi 50.000 Bitcoin a alrededor de 40.000 Bitcoin, que son los que aún tienen y que aún siguen vendiendo cada día como si no hubiese un mañana, o más bien siguiendo pues lo que se estima siempre como una eficacia o una eficiencia o una forma de trabajar muy alemana, y es que todos los días se levantan y venden. Y les da igual lo que esté pasando con el precio de Bitcoin, les importa un pito que haya fortaleza en el mercado. No, ellos van, se levantan, venden Bitcoin. Eso es lo que hacen, son alemanes. Lo hacen muy distinto, claro, de cómo lo hacen más o menos las ballenas, ¿no? Las ballenas típicas de Bitcoin, aquellas direcciones, aquellas personas, empresas, instituciones que tienen mucho Bitcoin, normalmente suelen vender Bitcoin, y de hecho más de 1 millón de Bitcoin se han vendido desde que Bitcoin subió hasta los 70.000 durante este año. Pues más de 1 millón se ha vendido por parte de estas ballenas, que vendieron cuando había fortaleza en el mercado. Son direcciones, son personas, actores que venden cuando Bitcoin va subiendo muy fuerte. Ellos empiezan a vender este Bitcoin. Esto es lo que suelen hacer estas direcciones con mucho Bitcoin, que es, como veis, muy diferente a lo que está haciendo Alemania, que está vendiendo cuando el precio está bajando o el precio está débil. De hecho, para ilustrar lo que hacen las ballenas normalmente, tenemos a una ballena famosa de vuelta al ruedo, una que ha vuelto ahora que el precio se ha debilitado un poco, ha vuelto a empezar a comprar. Se trata de una dirección de Bitcoin que acumuló mucho Bitcoin durante el último mercado bajista, y cuando el precio empezó a subir, allá por noviembre del año pasado, comenzó a vender parte de su posición. Y empezó a ser más agresivo en sus ventas cuando el precio subió por encima de 70.000 dólares. No obstante, en los últimos días, con cada caída por debajo de 62.000 dólares, esta dirección, que como vemos acumuló mucho abajo, empezó a vender arriba, está de nuevo acumulando Bitcoin, de nuevo de manera lenta pero segura. Se estima más o menos que compran alrededor de unas 300 o 400 Bitcoin por día, independientemente de lo que haga el precio.
Los inversores, por lo general, que quieren vender mucho de un activo, lo hacen cuando el precio está subiendo, porque así son capaces de vender mucho sin tirarlo. Porque al final, cuando tú quieres vender algo, lo quieres vender bien, y si tienes mucho que vender y empiezas a venderlo cuando el precio está bajando, pues lo que vas a hacer es tirar el precio y vas a acabar vendiendo a mucho peor precio del que podrías haber obtenido. Los alemanes y por lo general los gobiernos, famosos siempre por su mal timing del mercado, andan haciendo justo lo contrario, vendiendo Bitcoin independientemente de lo que haga el precio, independientemente de si hay fortaleza o no, y tirando el precio porque les importa un huevo, básicamente. Pero si cabe más dañino que Alemania vendiendo, está siendo el temor a una venta masiva por parte de los que reciban Bitcoin de MTGOX. El miedo siempre es peor que la realidad. Al final, muchas veces te habrá pasado que tienes miedo de algo, luego ocurre y la realidad es mucho menos... asusta mucho menos que el miedo que tenías antes. Bueno, esto es lo que ocurre y si tenemos por una parte a los alemanes vendiendo, por otra parte tenemos, como digo, el miedo a que la gente que reciba ese Bitcoin que les deben todavía de MTGOX y que empieza a ser distribuido, pues lo vendan también en el mercado. La noche del jueves 4 de julio al viernes 5 de julio se produjo un movimiento de 2.700 millones de dólares de un monedero de MTGOX al monedero de un tercero, presuntamente para iniciar los envíos de este Bitcoin. Unos envíos que ya se ven muy cerca debido a estos movimientos que cada vez se hacen más a menudo y se teme por parte del mercado por lo que pueda pasar. Más cuando una dirección que parece haber recibido ya su Bitcoin de MTGOX, lo que hizo inmediatamente después de recibir este Bitcoin fue mandarlo a una bolsa para, de nuevo, presuntamente, venderlo. Vamos que estos envíos de Bitcoin por parte de MTGOX a los legítimos propietarios de ese Bitcoin están empezando a producirse y uno de estos seguro recibió, fue y lo vendió, presuntamente. No hay mucha presunción aquí realmente porque cuando vas a una bolsa es para comprar o vender. Si ya vas con Bitcoin, pues sueles ir para venderlo. Si vas con dólares, pues sueles ir para comprar. Es lo que suele hacer la gente en la bolsa, ¿no? Igual que no vas a la carnicería a comprar pescado, bueno, pues a la bolsa sueles ir a vender. Entonces, cuando han visto que esta persona ha recibido Bitcoin de MTGOX y lo primero que ha hecho ha sido llevarlo a vender, pues claro, ha creado un mal ejemplo, digamos, y hace que mucha gente tema que esto sea lo que hagan todos los que reciban Bitcoin de MTGOX. Este ejemplo de monedero que recibe, monedero que vende, ha creado el pánico entre actuales tenedores de Bitcoin que ven venir una marea de ventas y pueden pensar en adelantarse a ella. Dicen, oye, mira, si este MTGOX va a mandar Bitcoin a toda esta gente y esta gente no tiene respeto alguno por Bitcoin y lo que van a hacer va a ser vender, pues ya vendo yo antes, no vaya a ser que estos luego me vendan y tiren todavía más el precio. Como una imagen asusta más que mil palabras, y pues es bueno recuperar aquí una imagen que ilustra lo que se ha distribuido de MTGOX actualmente frente a lo que queda por distribuir. Es una imagen que, claro, asusta mucho porque si ves lo que ha venido, que es el 0,08% del total de distribuciones de Bitcoin posibles por parte de MTGOX, si ves lo que ha pasado con esa 0,08% y ves lo que queda por venir, ¿no? Que es el 99,92%, y ves lo que ha pasado con el precio, pues claro, es normal que digas, vale, me quiero adelantar a esto. Me asusta mucho la posibilidad de que todas estas distribuciones de Bitcoin por parte de MTGOX acaben siendo vendidas por estos legítimos propietarios y tiren el precio de Bitcoin a cero. Es por esto normal que el pánico se esté sembrando. Pero no olvidemos que estas situaciones de mercado son unas que se prestan, que son caldo de cultivo de lo que se conoce como FUD, ¿no? De miedo. Y es que esta imagen que he compartido, que se puede ver en YouTube, sobre las actuales distribuciones en comparación con lo que queda por distribuir en unos colores negros y rojos que asustan bastante, es una ilustración creada por un tal Jacob King que, entre otras cosas, compartía esta imagen y decía al respecto, cito: esto significa que los manipuladores como Tether y las bolsas chinas tendrán que trabajar más duro para apuntalar el precio de Bitcoin, algo que no podrán mantener. Cierro cita.
Es bueno, creo, juntar esta frase de el tal Jacob con esa ilustración, porque como veis, Jacob es una persona de estas que creen que Tether imprime dólares de la nada y los dedica a comprar Bitcoin. Es una persona que cree que los chinos también crean euros de la nada o yuanes de la nada y los dedican a comprar Bitcoin. Es una persona que cree que el precio de Bitcoin básicamente está manipulado totalmente y todo el tiempo y que por tanto pues es una persona en la que no podemos confiar demasiado. Y por eso digo que cuando veáis todo este miedo y todo este temor que se vende en redes sociales, cuando pasa cualquier cosa, pues hay que siempre tomarlo con un poquito de, no sé, tranquilidad. Pues cuando el precio cae empiezan a salir muchas imágenes como esta, empiezan a salir muchos comentarios que pueden hacer que el miedo se expanda por ahí, cuando realmente pues tampoco igual es para tanto. Pero bueno, lejos del miedo y en la cruda realidad, volviendo a lo que son hechos, nos encontramos con los mineros de Bitcoin. Mineros que están perdiendo dinero a manos llenas y que se ven obligados a vender Bitcoin o a vender sus instalaciones directamente. De hecho, hace poco hice un vídeo sobre cómo los mineros de Bitcoin están empezando a vender la energía que tienen contratada y el espacio que tienen contratado para minar Bitcoin, empezándoselo a vender a empresas que se dedican a gestionar y almacenar bases de datos, ¿no?, para la inteligencia artificial. Bueno, ese vídeo lo puedes ver por ahí y en ese vídeo se habla también de que los mineros están pasándolo muy mal. Y esto porque los precios de Bitcoin están cayendo mucho y encima le sumas el halving, lo cual te pone el hash price en mínimos. Y claro, ese hash price en mínimos hace que el retorno para los mineros de su actividad, de la actividad minera, pues sea ahora mismo bajísima o bajísimo. Y por tanto se vean obligados a vender más de lo que obtienen y por tanto pues esto también sea un elemento de presión bajista sobre los precios de Bitcoin. Cuanto más cae el precio de Bitcoin, más se ven obligados a vender aquellos mineros que son menos eficientes, más se ven obligados a vender ese Bitcoin que tienen y por tanto pues más presión bajista sobre los precios, lo cual de nuevo trae más presión bajista hasta que la cosa cambia cuando solamente quedan los mineros que son más eficientes. Y finalmente, antes de que te desmayes con tanto bajismo, tenemos que hablar de las liquidaciones. Y es que las liquidaciones en el mercado también están en máximos. Liquidaciones en máximos no vistos desde que FTX quebró. ¿Te acuerdas de FTX? Bueno, pues FTX quebró en su día y en el momento en el que quebró FTX hubo unos niveles de liquidaciones de posiciones apalancadas brutales. Unas posiciones apalancadas que están basadas en promesas que se les hace a la gente y que sobre ellas pues crean posiciones alcistas sobre Bitcoin que no están basadas en dinero real, ¿no?, sino que están apalancadas sobre instrumentos financieros y que cuando el precio baja, en este caso, pues se le ven obligados a cerrar. Y cuando se ven obligados a cerrar esas posiciones, cuando tú tenías una posición larga, apalancada en futuros o en opciones sobre Bitcoin y te das cuenta de que el precio no está yendo en la dirección en la que debería ir, o en el caso de que tengas futuros, pues no tienes suficiente margen para mantener tu posición abierta, pues te empiezan a cerrar esas posiciones a la fuerza, y eso, claro, es combustible para caídas más fuertes. Pues al final esa posición larga, esa posición alcista, se convierte en una venta cuando se liquida. Así que en estas situaciones en las que se liquidan a muchos, pues digamos que se crea mucho combustible para que las liquidaciones, para que las caídas en el precio de Bitcoin sean muy fuertes. Y por esto ver caídas de un 15% en apenas unos días. Estas muchas veces se ven alimentadas por estas liquidaciones. Pero por el lado bueno, piensa que ya no queda mucha gente por liquidar. Y esto es como cortarle el oxígeno a un fuego. Le cortas el oxígeno y se acaba el fuego. Bueno, pues si cortas el apalancamiento, si cortas las liquidaciones y ya no queda gente por liquidar, pues quitas gran parte de esas caídas tan explosivas que están basadas en esas liquidaciones de posiciones, que además son a niveles clave, como por ejemplo pues 60.000, 57.000, también había muchas. Bueno. Bien, si has llegado hasta aquí y no te has ido a vender corriendo, pues me gustaría recompensarte con unas palabras de ánimo. Lo importante cuando el mercado se pone muy negro, tan negro como está estos días, lo importante es no morir. Lo importante es que no te liquiden. Lo importante es vivir para luchar otro día.
Ayer, por hablar de otra cosa brevemente, se produjeron las elecciones presidenciales en Reino Unido. Y ayer, en estas elecciones, se vio la muerte del Partido Conservador, los Tories. Un partido que lleva, siglos en Inglaterra y que ayer obtuvieron el peor resultado electoral en 180 años. Muchas veces cuando esto pasa, significa la muerte del partido. Mira, por ejemplo, Ciudadanos en España o Podemos incluso. Por tanto, lo importante es que no te liquiden, que puedas seguir en la pelea. Y en este caso, en el caso de Bitcoin, que no te obliguen a vender, que estas caídas no te obliguen a vender, pues al final, si puedes seguir otro día, pues probablemente vivas para ver a tu ejército ganar o vivas para ver la primavera volver. Y es que nada ha cambiado estructuralmente, el dólar no ha dejado de ser una shitcoin, ni los estados han dejado de dilapidar dinero. Bitcoin estuvo estable mucho tiempo a 65.000, como explicaba en ese vídeo, y podía ir a cualquier lado. Al final fue hacia abajo porque en el margen había más vendedores que compradores. Y con Alemania, con MTGOX, con los mineros, pues podría ser que en el margen a día de hoy siga habiendo más vendedores que compradores. Pero en algún momento eso deja de ser así. Hay un precio en Bitcoin al que más gente compra que vende y la tendencia cambia. Hoy lo que sabemos a ciencia cierta es que ese precio no era 65.000. Pero quién sabe, ¿será 55.000? Antes de cerrar el mañanero de hoy, nada, simplemente recordaros un par de cosas antes de pasar a esa necrológica, un par de cosas como por ejemplo que puedes suscribirte a la newsletter y te mando un mail los sábados. Como he comentado antes, estoy trabajando en uno sobre las tarifas, que curiosamente me ha llevado a leer mucho sobre escotado y pondremos en común con Bitcoin, como siempre hacemos en esas newsletters. Así que suscríbete si quieres recibir la siguiente. Puedes compartir este contenido para que llegue a más gente. Puedes también comprar Bitcoin a través de Relay para que en el margen cambie ese desequilibrio entre compradores y vendedores. Puedes, si quieres hacerlo a través de Relay usando el enlace que está en la descripción. Puedes guardar Bitcoin para mayor seguridad en tu propio monedero. Si decides hacerlo a través de una Bitbox, puedes comprarte una también con un descuento usando el enlace que está en la descripción. Puedes juntarte con otros bitcoiners pobres como tú en el próximo evento bitcoiner de España, el que se produce en Madrid, la Watch Out Bitcoin, y puedes hacerlo además comprándote un ticket para este evento usando el descuento que está en la descripción del podcast, lo cual te vendría muy bien porque, como he dicho, ahora eres más pobre, así que todos los descuentos son pocos. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Stanford Raffles, que fue un estadista británico conocido principalmente, famoso, por haber sido el fundador de Singapur. Que me ha parecido épico cuando lo he visto. No sabía que podía ser famoso por fundar un país. Eso es guay, la verdad. No sé cómo fue esta historia. Tendré que leer más. Pero me parece interesante lo de fundar Singapur. Porque Singapur, como otros países pequeños, me parece que están viviendo una tendencia alcista. Una tendencia alcista en los últimos 200 años, más o menos. Una tendencia alcista, sí, con altibajos, como le pasa a Bitcoin, pero una tendencia alcista que me parece, y lo voy a estudiar más detenidamente en los próximos meses, me parece que nos llevará a un lugar en el que los países pequeños sean más mejores, digamos, que los países grandes. Esta es una tendencia como la de Bitcoin, que lleva su tiempo y que tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, pero que me parece que es una tendencia que estamos viviendo. Así que hoy recordemos a Stanford Raffles por empezar esta tendencia, de alguna manera. La próxima más.